Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Saldo a Favor de Taxo. Y hoy tengo el gusto de tener dos invitados, ¿no? Henry Ríos, ya lo conocen, ya es de la casa y ha venido a unos 3 podcasts ya. Bueno, es nuestro gerente contable y el gerente contable, gerente general de Contab. Y hoy tengo el gusto de estar con Roberto Moncayo. Roberto Moncayo, aparte de ser un gran amigo, gran empresario desde hace muchos años en Quito, que, bueno, has tenido muchísimas cosas dentro de tu camino, mucho en el tema de entretenimiento, que vamos a hablar, una parte de entretenimiento hoy, pero mucho tiempo en una agencia de publicidad, con eventos, con BTL. Y bueno, lo más famoso creo que has hecho y por ahí te conocen más desde el Grupo Z, que vamos a conversar un poquito también por ahí. Y bueno, inversionista de varios proyectos, uno de esos Taxo Contab, donde pues hay un tema de inversión. Así que estoy feliz de tenerte, Henry, de tenerte, Roberto, en este pequeño espacio donde, como les he comentado, estamos haciendo un tema educativo. Estamos contándole a la gente que nos escucha, contadores, emprendedores, empresarios, contribuyentes, cómo funcionan ciertas cosas contables, tributarias. Y hoy vamos a hablar de algo súper interesante que es una de las preguntas posibles de la consulta popular. Pero antes que eso, Monkey, ¿cómo estás? Como te decimos, ¿cómo te sientes aquí en el podcast? Y cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, primero, hola, ¿cómo están? Qué gusto, qué honor estar aquí, yo feliz de compartir con ustedes. Yo vengo de estar emprendiendo en distintas industrias ya 20, híjole, ya suena bastante, 21 años. Ya van a calcular tu edad. Ajá, sí. Porque desde que estaba en el colegio, nada, en la universidad ya me comencé a meter en algunos negocios. Incluso ahí exploré cosas que ahora estoy haciendo de nuevo. Pero bueno, por ahí me metí un poco en el mundo del entretenimiento, me metí en la agencia de publicidad también, ni bien me gradué de la universidad. A los pocos años me junté con mis socios que son marido y mujer en Grupo Z, que ellos son los fundadores. Yo emprendí con ellos en un proyecto específico que era el restaurante Zinc, que lo tuvimos más de 13 años. Muy famoso. Ajá. Y de ahí, bueno, en otras marcas más que hemos creado, Santos, Ceviche, Slice, algunas marcas más. Y bueno, el grupo tiene algunos restaurantes. Y ahora, bueno, pues estamos estrenando nuevo hijo, que es Cresta, que es un proyecto un poco loco, distinto, muy innovador. Decimos que es alta cocina callejera, entonces el protagonista es el pollo ahí, Bien. que era algo, si van a Cresta van a ver que es un tema de un ambiente un poco loco, música, experiencias distintas, coctelería divertida, comida también, un tema de un proceso de cocción del pollo frito que le reducimos 52% la grasa. Entonces, son varios factores que hacen un lugar un poco loco, divertido y que gracias a Dios está pegando bien. Así que me encanta. estamos. Y bueno, pues ya iremos a probar Cresta, que es el que ahora está de moda, Uh-huh. después de que muchos años de Zinc, que sí le extrañamos al Zinc, pero ya vamos Sí, a probar Cresta, a ver qué tal. Chévere, gracias. Y estás metido ahora también en un tema súper interesante, más de una salud mental. Sí, yo cuando vendí la agencia de publicidad que ocupaba un gran porcentaje de mi energía y de mi tiempo, yo venía estudiando mucho por temas personales, del tema de neurociencia, de autoconocimiento, de meditación. Lo hacía por mí, pero el rato en el que decido vender la agencia, logro vender la agencia, tuve una buena cantidad de tiempo y energía para dedicarme a algo más, y era básicamente algo que me llene y me apasione mucho y que para ese entonces ya me conocía mucho más a mí mismo y decidí meterme en este mundo del bienestar, de la salud mental, y el proyecto se llama Clarity. Entonces estoy muy metido en el tema del bienestar desde la ciencia. Genial. Que es lo que a mí me movió, lo que me despertó un poquito, entonces es por ahí, ir por la parte científica. Y de seguro haremos, ahorita estamos más metidos en temas financieros, pero
luego es súper importante porque el tema financiero contable tiene que venir con un tema de salud de la compañía, pero salud también de la gente que maneja la compañía, ¿no? Y de los empleados de la compañía. Así que también haremos, te voy a comprometer a hacer un nuevo podcast en la siguiente temporada que vamos a hablar un poco más de temas de empresarios también. Buenísimo. Y Clarity estoy seguro que va a ayudar muchísimo por ahí. Pero bueno, el día de hoy realmente lo que vamos a ver en este podcast es que salió una pregunta a la consulta popular que realmente yo lo digo de una vez, estoy a favor, mucha gente no va a estar a favor. Ya vamos a ver hoy, ¿no? Si es que estás a favor, Henry, estás a favor, Roberto, pero es especialmente para el tema de turismo y por eso quería invitarte, Roberto, al tema de turismo, restaurantes a la final es en el mundo de turismo y puede cambiar mucho las reglas del juego. Entonces hoy vamos a ver realmente si beneficia o no beneficia tanto a la compañía, a los socios, a los empleados, también a los clientes, ¿no? Porque puede haber un tema de servicio por ahí. Y pues le invitaba a Henry un poco para que nos vaya diciendo los temas contables o los temas tributarios que hay que tener en cuenta de cómo funciona. Para tener súper claro hoy, en un restaurante, normalmente la gente trabaja de 8 a 5, de 9 a 6, ¿no? Sus 8 horas laborales. Y si es que un empleado trabaja más tiempo de esa hora laboral, tiene diferente tipo de contrato. Podría tener un contrato también en la tarde, pero si trabaja fines de semana, si trabaja en la noche, hay que pagarles unas horas extras. Ecuador hace algún tiempo quitó los otros tipos de contratos que habían y aquí no existe un contrato por horas. Y eso, para mi forma de pensar, el turismo le afectó muchísimo, porque yo también tuve algo de restaurantes más franquicia. Yo me acuerdo cuando uno de los emprendimientos que yo tenía fue Subway, y ya no había contrato por horas. Y era una locura, porque yo tenía que atender sábados, domingos, y las horas extras costaban mucho. Era muy, muy caro, ¿no? Y era difícil, había la rotación, y para el emprendedor o el empresario era muy complicado. ¿Cómo vives tú esto en los restaurantes, en el mundo de turismo? ¿Es muy difícil no tener un contrato por horas, tener que afiliarles a todos en un contrato? Ahora hay algo temporal después de la pandemia, pero ¿qué tan complicado es en el restaurante? ¿Cómo lo sienten ustedes como socios? Digamos que la complejidad del modelo actual es que, claro, incluso nosotros mismos en los distintos formatos, conceptos que tenemos de restaurantes, cada uno tiene su horario. Hay lugares que abrimos 7 días, hay lugares que abrimos 5 días, otros 6 días. Cresta abre 6 días. Y no es del mismo horario todos los días. El domingo abrimos de 12 a 4 más o menos, pero no porque tienes un horario de atención significa que es el horario en que están tus empleados, por supuesto, los colaboradores, sino ellos, un grupo entra más temprano porque tiene que hacer un poco el tema de limpieza, preparar todo, hacer la producción en cocina. Entonces es todo un malabar, un ajedrez que toca hacer de los horarios, porque además de que por ley nosotros estamos siempre muy apegados a la ley y más que nada justo con este lado del bienestar de los colaboradores, que tengan sus 2 días libres todas las semanas, pero al mismo tiempo buscar jugar de la forma en la que económicamente también funciona el negocio. Hay que partir que a la final uno crea un emprendimiento, un negocio nuevo, una empresa con el objetivo de que se convierta en un negocio, ¿no es cierto? En que tenga un beneficio económico. Entonces hay que jugar con las piezas y, por supuesto, también existen distintos cargos que hay unos de mayor responsabilidad que quisieras que estén siempre, pero obviamente tienen su tiempo. Entonces nos toca jugar. Hay chicos que entran a las 10 de la mañana, tienen horario partido, hay lugares que cerramos a la medianoche porque se mueven hasta la medianoche, otros que cerramos más temprano. ¿Y cierras, por ejemplo, Cresta, a qué hora cierras? Depende del día, pero sí, a la 1 más o menos. Mañana, pero 1 cierras los clientes, claro. Pero el equipo, muchos se quedan todavía porque falta Por trabajo. supuesto, entonces depende el día, si ya no sé, 11 de la noche estamos con poca gente, el administrador ya organiza para que un grupo ya se pueda ir, se quedan otros pocos cerrando, después desde el cierre de caja, hay lugares que hacen su cierre en otros horarios, otros de noche, otros de día, lo que sea, pero claro, no es que se cierra puertas y ese instante se van todos, ¿no? Entonces hay que jugar ahí con los tiempos. Y lo complejo, digamos, de eso es que, claro, nosotros buscamos generar trabajo.
Entonces, y ese creo que es la base de todo esto y por eso también estoy por adelantado a favor de esta propuesta, porque el objetivo es generar trabajo. Entonces, 100%. si es que un negocio no puede ofrecer a a un colaborador un tiempo parcial en cierto horario específico, y más en turismo, pues que tenemos tal variabilidad de horarios, te toca o contratar o tener una persona y pagándole muchas horas extras, que eso implica claro. mucho cansancio de la persona también. Entonces, es todo un juego que Ese es hay que el problema. darle la vuelta. Perfecto, me encanta la introducción. Muchísimas gracias, Roberto. Y Henry, ¿qué se tiene que hacer o qué dice la parte más de el IES en este caso, ¿no es cierto? Que el IES nos dice, oye, no hay contrato por horas. Entonces, restaurantes y clientes como Roberto en el Grupo Z y el tema de turismo, ¿cómo puede manejar? ¿Siempre tiene que ser de 8 a 5? ¿Pueden ser otros horarios? ¿Cómo manejan los contadores Ya. en la parte del IES de esto? Es súper interesante porque el negocio de turismo y de restaurantes especialmente puede ser muy complejo y Roberto lo describió totalmente claro. Hay horarios muy cambiantes, hay jornadas que tienen picos, incluso hay temporadas pico para el turismo. Entonces, ¿cómo afronta un empresario toda la demanda que existe en ese momento? Tiene que contratar más personal. Y si el contrato laboral no me permite tener la flexibilidad de vinculación y de desvinculación, el empresario se mete en un cuello de botella donde se ve obligado a contratar y cuando cae la temporada se queda con el personal y hay un costo intrínseco en la desvinculación, que está bien, es parte de los beneficios que tienen las personas. Ahora, para los horarios, existen horarios rotativos, ¿ya? Eso se lo registra ante el ministerio o lo puedes establecer en el contrato y de acuerdo a eso tú estableces la jornada de trabajo. Pero no podemos precarizar las condiciones laborales, es decir, debemos cumplir las 40 horas semanales, debemos garantizar los tiempos de descanso y aparte pagar beneficios sociales y las demás prestaciones. Entonces, mientras cumplamos eso, estaríamos dentro del marco de la ley. Sin embargo, recordemos, el caso del restaurante, si abro a las 12 y cierro a la 1, es más de 12 horas. ¿Qué contrato te soporta? Tengo que tener 2 turnos, ¿no es cierto? Y hay más personas. Entonces, el costo de operar el restaurante y la complejidad empieza a incrementar. Entonces, ¿qué es lo que propone esta consulta o esta pregunta para la consulta? ¿Cómo hacemos más flexible la vinculación y desvinculación? Creo que no es el punto, sino cómo podemos garantizar estas épocas donde tengo gran acogida o tengo horarios pico o tengo temporadas altas y temporadas bajas. Pero ahí debemos entrar en el concepto. ¿Es precarización o es flexibilidad? Genial, pero hay un tema ahí y me encanta, gracias Henry, porque está súper claro. Entonces, sí se puede jugar, pero claro, el gran problema es que tiene que estar afiliado y en tu caso, pues tu negocio está en Quito y está, pero si es que yo tengo un negocio que abre solo en vacaciones, solo en la playa, entonces, ¿qué hago? Tengo que contratar gente y despedir gente, ¿no? Hablaba el otro día con gente de construcción que les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, esta construcción popular es para turismo, pero en construcción sale un nuevo proyecto y tiene que contratar gente por 2 meses, 3 meses, 4 meses, un año, y sacar gente y volver a contratar gente después, porque no les puede tener sin trabajar, ¿no? Entonces, sí se vuelve no flexible lo que tenemos hoy, pero por el otro lado, y me voy a poner un poco el sombrero del empleado, también habían muchos abusos del empresario, ¿no? Entonces, el empresario abusaba de, claro, no contratar a nadie, todos tenerlos por horas, no pagar ninguna afiliación a nadie y eso hacía que también la gente, pues en el anterior gobierno que teníamos, que era un poco más hacia la gente también, lo que hacía era cubrir a la gente. Entonces el IES lo que está haciendo es cubriendo a la gente por los abusos. ¿Ya? Pero bueno, entonces estamos como introducción. Ahora, ¿qué dice la consulta o la pregunta de la consulta popular? Que no está todavía definida que esa sea la pregunta, ¿no? Y eso vamos a aclarar en este podcast porque puede ser que cambie la pregunta, puede ser que eliminen la pregunta, pero quería yo hacer esta parte del podcast con ustedes dos para hablar de los beneficios y no beneficios que puede tener este tema. Si logra el gobierno en sacar esta consulta popular y le aprueban, puede haber un contrato por horas. Vamos a ver cuáles son las condiciones de ese contrato por horas. Pero antes ya había este contrato por horas. ¿Te ayudaría como restaurante tener un contrato por horas? ¿Por qué? Vamos a hablar primero como empresario. Luego hablamos a los empleados si les conviene o no.
Yo ahí te diría, no desde el punto de vista solo del empresario, sino también del colaborador, porque es ganar, ganar. ¿Por qué? Porque, como dijo Henry, mañana es, digamos, temporada alta, o es Navidad, o es una época específica donde sabes que vas a necesitar más apoyo, en la apertura, qué sé yo. Tú vas a necesitar equipo extra, equipo de apoyo. Nosotros tenemos la gran ventaja de ser un grupo e internamente ofrecemos a los chicos que se ganen un dinero extra legalmente apoyándonos entre nosotros. Otros restaurantes. Dentro de lo legal, ¿no es cierto? Sí. Entonces, porque hay distintas empresas. Y eso es un plus para ellos y ellos son felices. O cuando hay un evento que nos contratan y hacemos fin de semana fuera del lugar. Ellos les encanta y ellos hacen fila y dicen yo quiero porque se van a ganar un dinero extra. Y también porque por nuestro lado hay la seriedad, entonces es dar y dar. Entonces mañana si hubiera esto, ¿cuál es el plus? Es que se va a generar más trabajo, va a haber más oportunidades para más personas. ¿Por qué crees que se genera más trabajo? ¿Por qué? Porque hay la necesidad de contratar gente que te apoye por cortos espacios de tiempo. Ya. Y también existe, por otro lado, y esto quizás con otro sombrero te puedo decir, sé que hay cientos de miles de mamás que quieren trabajar 3 horas si pueden. Porque no pueden dejar a sus niños todo el día, pero si pudieran trabajar 2, 3 horas, felices. O gente que necesita trabajar más por temas de ingresos y tiene su trabajo de 8 a 5 y dicen, ya, chévere, yo me pego las 3 horitas de la noche en las horas pico, por ponerte un ejemplo, y se ganan un dinero extra legalmente y le podrías contratar. Ahí no sé si es un tema ya en temas legales, si pudiera estar afiliado o si vendría una afiliación, pero que estén en 2 lugares simultáneamente, en el uno en la mañana y en el otro me invento 2, 3 horas en la noche. La gente creería yo que quien tiene esas necesidades van a decir yo quiero. Y nosotros también vamos a decir yo quiero porque va a ser un plus. Pero ahí viene esto que tú dijiste claramente, es también los abusos, ¿no? Exacto, entonces como empresario, que te digo, está súper bueno porque claro, te ayuda a que el restaurante puedas tener más gente y llega Navidad que depende de un tipo de negocio y meto más gente, pero no los tengo que liquidar, pero esa gente se ganó dinero, ¿no? Y me facturó, ya vamos a ver cómo funcionaría el tema por horas, pero ¿qué abusos había? ¿Ya? Para que nos hayan quitado el contrato por horas. No tengo total claridad porque te diría con la mano en el corazón que no exploramos ni he explorado en mis distintos emprendimientos la forma del abuso. Pero, por ejemplo, en la agencia de publicidad, nosotros, imagínate, hacíamos eventos a cualquier hora. Entonces teníamos el montaje el día anterior. Entonces con los chicos de producción se les ofrecía... Ok, bueno, vas a tener horas extras de esto, pero hay ratos que ni siquiera se sabe bien si es hora de trabajo o no. ¿Se pasó o no se pasó la hora? Exacto, es un poco complejo. Entonces, sí. La idea es poder tener herramientas y soluciones para ofrecer a las personas y decir, a ver, esto es lo que más te conviene, chévere, hagámoslo así, legalmente, tú cubierto, nosotros cubiertos, porque también desde este punto de vista del colaborador, también han habido aprovechamientos o abusos en los porque cuales... además se van. Claro. ¿No? De repente no llegó, pues no, es que no tenía contrato, ¿no? Tenía un contrato por horas y tampoco hay una penalización si es que no llega. Entonces sí es un tema, y ahí viene el tema, es flexibilidad y es un tema de libertad. Entonces tú tienes la libertad de contratarle a alguien por horas y esta persona tiene la libertad de trabajar también por horas. Entonces, esa es la gran polémica. Ahora, ¿cómo funcionaría por horas? Si es que ya tuviéramos, ¿qué tiene que hacer el empresario? Estos son contratos. Hay que ver cómo va a salir la normativa, pero normalmente cuando antes teníamos por horas y en otros países existe contrato por horas, ¿cómo funciona? No hay una liquidación. ¿Cómo es? A ver, la consulta en este caso propone que el contrato por horas mantenga los beneficios sociales que tiene el colaborador en todo momento, es decir, está afiliado al Seguro Social, percibe décimos,
¿ya? Debería también tener el finiquito o el bono por despido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Que no tienes una cantidad de horas fija al día. Hoy día, lunes, no hay actividades, no trabajas. El día martes tienes más horas de trabajo y ganas en base a eso. La pregunta lo propone de esta manera. Entonces, en ese esquema no se vulneran derechos de los empleados. La pregunta final sería si es así, cómo se va a plantear la consulta popular o si va a tener algún cambio de trasfondo. Pero como lo plantean, no vulnerarías derechos, creas un tema de flexibilidad que no es lo mismo ser permisivos en las actividades que tiene el trabajador. Excelente. Muy bien, y ya para acabar, creo que hemos dado un poco la perspectiva. De seguro les voy a molestar en un segundo episodio sobre esto mismo, cuando ya salga el tema de consulta popular y vamos a poder conversar y hacer un debate también con alguien que no esté de acuerdo, ¿no? Me encantaría un poco decir, oye, ¿por qué no estás de acuerdo? Sí, Y entender. si quieres abro yo la caja de Pandora. A ver. ¿Qué es lo que sucede? Quizás el gran miedo o el dilema que existe actualmente es si abrimos la puerta para tener contratos por horas para el sector turismo, en un futuro habrá para otros sectores y en este futuro se perderán o se garantizarán derechos. Yo creo que esa es la pregunta que genera controversia. Ahorita está turismo, pero por ejemplo hablábamos de la agencia, ¿no? En la agencia también tienes por horas. Yo en una época trabajé en la publicidad del aeropuerto y había que poner en madrugada las vallas publicitarias. Entonces era difícil, era súper complicado, ¿no? Y que se vaya esa gente y liquidar a esta gente, pero también pagarles bien, pero ganan mejor también por las horas extras, les conviene trabajar a ciertas horas. Entonces vamos a discutirlo en un siguiente episodio cuando ya salga la consulta y si es que gana la consulta veremos si beneficia o no beneficia. A priori para mí me parece que beneficia muchísimo porque es una oportunidad de más trabajo, como decías, inclusive a gente que no puede trabajar tiempo completo. Y para el comercio ayuda muchísimo porque va a dar un mejor servicio inclusive, ¿no? Muchos comercios también han cerrado. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo ya como pregunta final en que exista un tema por hora? Totalmente, sin duda alguna. Y desde mi perspectiva, que obviamente hay muchas perspectivas, desde la mía, se va a generar mucho más trabajo. Y cuando hay más trabajo y hay más competitividad, también las personas se esfuerzan más y cuidan más su trabajo. Cuidan su trabajo. Ajá, entonces es un tema que para mí es un círculo virtuoso. Perfecto. Claro, la cosa es que cuando hay abusos de lado y lado, se vuelve vicioso. Eso, y tiene que haber esas penalidades de abusos y que tenga controlado. Ajá. ¿Y tú estás de acuerdo o no tanto? Yo estoy de acuerdo porque creo que incentiva la formalización del trabajo, que incentiva la contratación y al final puedes tener un trabajo estable. Las personas van a tener la seguridad de que tienen un trabajo y que sus esfuerzos les van a ser meritorios, que siga teniendo más ingresos. Genial, muy bien Henry, muchísimas gracias por la parte técnica, Roberto por tu experiencia en el mundo de entretenimiento, de turismo, gracias por acompañarme en este podcast y a la gente que nos escucha, a los que son emprendedores, empresarios, estar pendientes porque esto puede cambiar muchísimo las reglas del juego, a empleados de restaurantes, de turismo también, les puede ser beneficioso, puede ser que no en algunos casos. Y para los contadores que nos escuchan hay que asesorar muy bien a los clientes porque se viene un cambio. Sea esa pregunta o no sea esa pregunta, pero la consulta popular de alguna manera va a salir y van a haber cambios y vamos a estar nosotros también discutiendo para poder conversar. Así que gracias, déjenos sus comentarios, ¿qué opinan? ¿Vale la pena el tema de contrato por horas? ¿No vale la pena por horas? ¿Es algo bueno para los empleados? ¿No para los empleados? ¿Solo para los empresarios? Queremos escucharles y vamos a estar contestando todas sus preguntas. Muchas gracias, Henry y Roberto. Gracias. Me gustó. Igual.